Bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria. Espero que disfruten del programa de hoy y les comparto que el tema es el temor. Todos experimentamos el temor en nuestra vida. El temor trae tormento. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y una mente sana. Y yo no sé con qué tal vez esté lidiando ahora, pero quizás sería seguro decir que la mayoría de las personas viéndonos hoy están luchando con algún tipo de temor. Y saben, el salmista David dijo, yo no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y no pienso que David se refería a decir no siento temor. Pienso que estaba haciendo una declaración, yo no temeré. Y esto es una decisión que todos tenemos que hacer y posiblemente muy a menudo en nuestras vidas. En realidad solo hay una forma de conquistar y vencer el temor, y es con fe. Cuando el temor toque a su puerta, mande la fe a abrir la puerta. El temor y la fe son dos fuerzas opuestas. Recibimos todo lo de Dios por fe y recibimos todo lo que el enemigo quiere para nosotros por el temor. Así que en realidad tenemos que aprender a escoger, vivir por fe. En Romanos 14:23 hay una escritura que es muy asombrosa a mí y cada vez que la veo puedo decir, ¡wow! Y termina diciendo, lo que no es de fe es pecado. Ahora, solo imagine eso. Dios quiere que vivamos de fe en fe, en fe, en fe, en fe. No de fe a temor y duda, e incredulidad y aprensión y luego echarle un poquito más de fe. Él quiere que consistentemente vivamos por fe. Y eso simplemente significa poner su confianza en Dios, creer que Él le ama, que Él mandó a Jesús a morir por usted, que Él tiene un buen plan para su vida y que Él ha prometido nunca dejarle ni abandonarle. En muchos lugares en la palabra de Dios, donde la Biblia dice no temas, la única razón que se da para no temer es porque yo estoy contigo. Dios dice no tengas temor porque yo estoy contigo. Y yo quiero que eche mano de esto ahora mismo, que capte el hecho de que Dios está con usted. Jesús dijo, nunca los dejaré ni los abandonaré. Y saben, la mayoría del tiempo, las cosas que tememos, el temor que experimentamos en actualidad es peor y más atormentador que si esa cosa en actualidad sucediera. Pero el temor, T-E-M-O-R, a veces se dice que significa falsa evidencia que aparenta ser real. El enemigo nos puede hacer temer cosas que en la actualidad nunca sucederán en nuestra vida y nos puede atormentar todo ese tiempo. Así que siempre vamos a experimentar la sensación del temor, pero podemos aprender a hacer cosas aún con temor. Oí una historia muchos años atrás que en realidad me ayudó referente al temor. Yo había enseñado mucho del temor, pero siempre sentía como que algo me faltaba y no sabía exactamente lo que era. Y entonces oí una historia de una mujer que en realidad había dejado que el temor rigiera toda su vida. Y no sé dónde se encuentra usted en el área del temor o qué nivel de temor tiene o tal vez no lo tiene, pero quizás tiene tantos temores que ni siquiera podría anotarlos todos en un pedazo de papel. Pero esta pobre mujer tenía temor a manejar de noche, tenía miedo a las alturas, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a tantas cosas. Y ella era cristiana, ella era creyente, y una de sus amigas cristianas la visitó y estaba haciendo lo que hacía a menudo, se estaba quejando de todo lo que le había sido robado a ella por el temor. Y ella hablaba de una cosa en particular que había querido hacer, pero que tenía miedo de hacer, y también de lo malo que se sentía que le habían robado de eso. Y su amiga la miró y simplemente dijo, bueno, ¿por qué no lo haces con temor? Bueno, porque Dios estaba tratando de enseñarme algo a mí. Mire, lo entendí rápido. Pero quiero explicárselo para que lo vea hoy. ¿Sabe? Cuando Dios dice no temas, Él no nos está diciendo que nos sintamos temor. En realidad pienso que es una advertencia de que sí sentirá temor. Y yo no sé si esto es 100% verdad o no, pero he escuchado que hay 365 diferentes escrituras o referencias acerca del temor en la Biblia, así que eso sería una para cada día de la semana. Y pienso que el temor es lo principal que Satanás usa para tratar de controlar a personas. El temor
lo detiene para seguir adelante? ¿Cuántas cosas piensa que el enemigo le ha robado a usted o le ha impedido hacer por causa del temor? Así que debemos aprender que no tenemos que doblegarnos al temor solo porque sintamos temor. Hágalo con miedo. Bueno, ¿qué significa? Tal vez tiemble, tal vez esté nervioso, tal vez sude, tal vez sienta que se va a desmayar y se va a caer, pero eso no significa que no lo puede hacer, aunque se sienta así. La valentía se trata de dar pasos adelante en presencia del temor. La valentía no es el no sentir temor. La valentía es el sentir temor y hacer lo que cree que Dios quiere que haga como quiera. Y han habido momentos en mi vida donde me ha tocado hacer esto. De veras, yo no estaría en el ministerio hoy si no hubiera estado dispuesta a dar un paso y hacerlo con miedo. Así que quiero hablarles mucho acerca de la fe y también un poco del temor. Y espero y oro que la palabra penetre profundamente en su corazón y que realmente hallen un poco de ayuda en esta área del temor. Yo creo que cualquier tema de la palabra que se predique, hay poder para librar a las personas en esa área. Así que creo que hoy, a medida que oye esta palabra, hay poder disponible para liberarlo si extiende su mano y lo toma. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Él debe creer que Él es y que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Así que Dios quiere que creamos primeramente que Él es, que Él existe. Y Él quiere que creamos que Él es bueno. Creer que Dios existe y creer que Él es bueno. Ese es el principio. Y a menudo nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros. A veces digo, creo que existe un pequeño demonio enviado a sentarse en nuestro hombro cada día para susurrarnos al oído todo el día. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Saben, todos parecen querer saber lo que vamos a hacer. Y algunos de los discípulos fueron a Jesús y le preguntaron, y está en Juan 6, 27, 28 y 29, ¿qué haremos para agradar a Dios? ¿Qué acción tomaremos para hacer las obras que Dios quiere que hagamos? Y la respuesta fue, esta es la obra que Dios requiere de ustedes, que crean en el que me ha enviado. ¿Se lo imaginan? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Él quiere que crea. Bueno, sí, ya sé eso, pero ¿qué quiere que yo haga? Bueno, sí, hay cosas que Dios nos dará para hacer, pero la fe siempre tiene que venir primero. Primero tiene fe. Y esa fe lo capacita para tomar pasos audaces, para hacer lo que cree que Dios le ha pedido que haga. Siempre me asombra el pensar cómo Josué iba a llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Él tuvo que cruzar el Jordán. Bueno, era demasiado profundo para cruzar. Así que Dios le dijo que siguieran adelante. Vea, ahí estaba el río Jordán al frente de ellos, pero lo que hallo interesante es que el agua no se partió hasta que él metió su pie. Ha oído a la gente decir, bueno, ahora sí que metí el pie en el asunto. Y lo que quieren decir es, bueno, me metí en esto ahora. Dios, si tú no me ayudas, seguramente voy a fallar. Y Dios quiere que hagamos eso, quiere que tomemos pasos de fe basado en lo que creemos que Él nos ha hablado, sea que lo sintamos o no. Y muchas veces sentimos que Dios no se presenta justo hasta ese segundo cuando damos el paso. Pero muchas personas no están dispuestas a dar el paso. Quieren sentir valentía, no quieren tener nada de temor al hacerlo. Y esa no es la forma en que Dios funciona. Y les digo que cada vez que me subo a la plataforma, yo no sé exactamente lo que Dios va a hacer hasta que abro mi boca y veo lo que sale. Y mire, ya tengo mucha experiencia con Dios, así que yo sé que Él no me va a dejar fallar. Pero sabe, muchas veces no importa cuánto estudie o qué tipo de plan tenga, sale diferentemente a lo que yo pensaba que iba a salir. ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios?
Eso es lo que Dios requiere de usted, que usted crea. Y sabe, cuando la familia de Lázaro esperaba que Jesús llegara, y habían llamado a Jesús, cuando Lázaro aún estaba vivo, pero enfermo. Y la palabra de Dios dice que él a propósito esperó hasta que Lázaro estuviera muerto. En la actualidad, para cuando llegó Lázaro ya llevaba muerto 4 días. Y la Biblia dice que él amaba a Lázaro. Así que en nuestro estado natural quizás pensemos, bueno, ¿qué tipo de amor es ese? Sabes, no viniste a ayudarme cuando te necesité, así que cuando se presentó, claro, Marta dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dijo, ¿acaso no les dije que si solo creyeran verán la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de su excelencia. Jesús, claro, no se sintió amenazado por el hecho de que Lázaro estaba muerto, porque él sabía que tenía el poder de resurrección para levantarle de entre los muertos. Pero me gusta el hecho de que él dijo a ellos, ¿acaso no les he dicho que si solo creyeren? Eso es lo que dice la amplificada, si solo creen. Saben, pienso que muchas veces eso es todo lo que hay que hacer. Debemos solo creer, solo seguir creyendo que Dios va a hacer algo. Saben, Él no siempre hace exactamente lo que queremos que Él haga, pero Dios siempre hace algo y Él siempre hace lo que es correcto para nuestra vida. Tal vez no sea lo que nosotros pensamos que debería ser, pero podemos aprender a confiar en Él más de lo que confiamos en nosotros mismos. Pensaba hoy cómo a veces cuando nos saludamos, la gente dice, bueno, ¿y qué haces? Y pensé, en realidad es una forma rara de saludar. ¿Sabe? Nos debería importar más la persona que lo que hacen. Pero estamos tan enfocados en hacer. Sentimos que así es como recibimos aprobación de Dios al hacer. Así recibimos aprobación de otros al hacer. Y sí, Dios quiere que hagamos cosas, pero primero quiere que tengamos fe. Y al tener la fe para hacer lo que hacemos, por esa fe es más fácil hacer cosas, más fácil que si tratamos sin fe. Y quizás diga, bueno, espera un minuto, Joyce. Es que yo no tengo fe para eso. Es que yo no tengo nada de fe. ¿Y sabe qué? Eso es absolutamente falso. Porque la Biblia dice en Romanos 12:3 que Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. Y usted dirá, bueno, ¿y qué significa? Significa que todos tienen suficiente fe para hacer lo que Dios les asigne hacer. Pues por la gracia que me es dada, le digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha asignado. ¿Sabe? Vemos a algunas personas y vemos las cosas que suceden en sus vidas y sabe, puede que sea ver a alguien que tuvo un accidente automovilístico donde murieron 3 de sus hijos y pensamos, yo no sé cómo lo vivieron, no sé cómo uno se recupera de eso, ¿verdad? Pero yo no tengo la gracia para hacer lo que hicieron, así que naturalmente no lo entiendo. O veo a alguien que vive con un esposo alcohólico y trata de quedarse ahí y orar por él porque ella cree que es lo que Dios quiere que haga y yo pienso, no sé si yo podría hacer eso, pero vea, lo que sea que Dios quiere que hagamos, Él nos da la fe, la gracia, para poder hacerlo. La gente me dice todo el tiempo, ¿cómo has hecho todo lo que has hecho? Bueno, es porque tengo la gracia de Dios en mí. Él pone la fe en mí para hacerlo. Veo atrás y pienso, ¿cómo? ¿Cómo yo hice esto? No tenía la educación para hacerlo. No tenía nadie que me ayudara a hacerlo. Yo no tenía dinero, pero recuerdo una de las primeras grandes oportunidades que tuve. Ya había dado estudios bíblicos pequeños y otras cosas, pero en realidad le creía a Dios para hacer cosas grandes. Y me invitaron a una conferencia al último minuto porque uno de los oradores había cancelado. Y no es emocionante ser invitado así. Fue emocionante ser invitada, pero no es emocionante pensar que uno fue el último en que pensaron, la persona de emergencia que trajeron. Así que muchas de las otras personas que estaban en la conferencia eran bien conocidas, gente famosa, y todos
Tenían títulos importantes: doctor, reverendo, profeta, profetisa, y luego está Joyce. Bueno, había 900 personas en la conferencia y parecían para mí 9 millones, y solo era una oradora de taller. Yo no era una oradora principal, así que ellos pidieron en la noche de apertura que todos los oradores de los talleres subieran y dieran una explicación de 1 minuto de lo que estarían hablando al próximo día. Y yo tenía tanto miedo. Estaba atemorizada, temblando, inquieta, tenía la boca seca. Estaba tan asustada que en realidad cuando abrí mi boca para tratar de decir algo, todo lo que salió fue un llantito. Y mire, yo soy muy audaz, y el que yo diga que salió ese chirrido era porque estaba asustada. Mi voz no funcionó y estaba asustada. Y mire, aún veo atrás a esa noche y tuve una decisión que tomar. Yo pude salir corriendo y bajarme de la tarima, empacar mis cosas, volver a Fenton, Missouri, donde vivo, que era lo que el diablo quería que hiciera, o podía volver a tratar una vez más y creer que Dios me ayudaría. Y ya que aún estoy aquí, es obvio que volví a tratar de nuevo. Y el próximo día, mi taller estaba completamente lleno. La gente estaba parada en el pasillo tratando de oír. Así que Dios honró ese paso de fe que tomé. Pero las aguas no se partieron hasta que metí mi pie en ellas. Cuando el temor venga a usted, tiene que abrir su boca en voz alta y decir: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. No me importa si lo tiene que hacer 1000 veces al día. Diga: yo confío en Dios. Y recuerde, se nos da suficiente fe para hacer lo que sea que debemos hacer, pero tenemos que escogerlo. ¿Sabe? Dios nos ha dado libre albedrío. Y significa que elegimos lo que vamos a creer y lo que vamos a hacer. Y sabe, si en realidad piensa en eso, hay muchas fuerzas opuestas en el mundo. Está el bien y el mal, el amor y el odio, la depresión y el gozo, la dureza y la bondad, el ruido y el silencio, lo positivo y lo negativo. Y en realidad estamos constantemente tomando decisiones de lo que vamos a hacer. Así que pienso que la única actitud aceptable que un creyente en Jesucristo puede tener es la misma que tuvo el salmista David: yo no voy a temer. Y quiero que reciba eso en su interior hoy. Yo no voy a temer. Yo no dije no sentiré temor. Usted va a sentir temor en diferentes momentos en su vida. Yo lo siento, usted, todo el mundo, y probablemente va a ser así mientras vivamos. Pero no tenemos que rendirnos a él. Podemos responder al temor con fe, tomar un paso de fe y seguir adelante y hacer lo que creemos que Dios nos ha dicho que hagamos. Esa es la única forma que jamás podrá ser exitoso en la vida. Mire, Dios ha planeado una gran vida para usted y quiero que lo sepa. Piensa en ello. Dios es bueno y Él ha planeado una gran vida para usted. En Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón solo viene para matar, robar y destruir, pero yo vine para que puedan tener y disfrutar su vida y la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. Leímos en muchos diferentes lugares en la Biblia que Dios quiere bendecirnos y Él quiere usarnos en formas poderosas, quiere suplir nuestra necesidad, quiere hacer grandes cosas para y a través de nosotros. Él es bueno y tiene un buen plan para su vida, y siento que alguien lo necesita oír hoy, porque ahora no parece que su vida es muy buena, que nunca ha sido tan buena, y el enemigo le está diciendo que nunca será buena. Pero yo le quiero decir: solo crea y usted verá la gloria de Dios. Vea, el creer es su elección. Lo que usted cree es su elección. Puede creer: bueno, nada bueno jamás me va a pasar. O puede creer: algo bueno me va a suceder a mí hoy. Eso es algo que trato de decir cada día. Algo bueno me va a pasar a mí hoy y algo bueno va a suceder a través de mí hoy. Y para mantener la fe, Romanos 1:17 dice: en la palabra de Dios hay una justicia que es revelada, que es una posición que tenemos con Dios por su gracia y misericordia, porque creemos en Jesús. Él nos hace rectos ante Él, aunque no hacemos todo bien. Él nos ve como si estuviéramos bien con Él. ¿Sabe que cada vez que viene al Padre en el nombre de Jesús,
Lo que está diciendo es que está presentando ante el Padre todo lo que Jesús es. Gracias a Dios que cuando voy a la oración no le estoy presentando todo lo que Joyce es, porque yo me quedo corta de ser lo que seguramente Dios quisiera que fuera. Pero porque tengo mi fe en Jesús, porque tengo mi fe en Jesús, no tengo que llegar al trono con temor y temblor, pensando que Dios no quiere oír de mí. ¿Sabe qué? Dios se emociona tanto al oír su voz cada vez que usted llega. Y cada vez que ora, Él se emociona por escuchar lo que tiene que decir. Y Él quiere ayudarle. Y Él quiere hacer cosas por usted. Pero tiene que creer hasta el final. En Marcos 11 dice que le podemos hablar a las montañas y se moverán. Que cuando oramos, lo que sea que pidamos, si creemos que lo hemos recibido, lo recibiremos. Y yo amo eso. Así que hay un espacio de tiempo entre el creer que lo he recibido por fe y cuando en realidad lo recibo. Y es durante ese tiempo de prueba que tengo que mantener la fe fuerte y debo seguir diciendo, yo estoy creyendo, creo que Dios está obrando. Debería probarlo. Cuando su fe comienza a debilitarse, diga, estoy creyendo, creo que Dios está obrando. Hay una escritura que lo dice, que mientras creamos, Dios seguirá obrando en nosotros. Camina en fe. El caminar toma varios pasos, varias decisiones. ¿Qué va a hacer si no confía en Dios? ¿Se va a sentir miserable? Es tiempo de empezar a confiar en Dios más y más. No importa cómo se sienta. Diga, yo confío en Dios. Confío en Dios. Pongo mi fe en Dios. Yo no voy a temer. ¿Qué podrá hacerme el hombre a mí? En Josué, capítulo 1, hizo 9 versos, pero no los voy a leer todos. Dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, el asistente de Moisés, Moisés, mi siervo, ha muerto. Así que levántate, pasa sobre el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he dado, al pueblo de Israel. Ahora, oiga esto, y cada lugar donde la planta de su pie pise, se las he dado a ustedes como le prometí a Moisés. Dios dice, ya se las he dado, pero tienen que entrar y tomarla. Amo eso. Hay un plan tan bueno para su vida enfrente de usted, pero usted va a tener que sacudir la desesperación, depresión, desánimo, actitud negativa, pensamientos negativos y la pena propia y el estar enojado con los demás que le han herido y decir, yo voy a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Él está para ayudarle. Dios está en usted. El Espíritu Santo está en usted. Él le dará la fortaleza para hacer lo que tiene que hacer. Así que Él dijo, el buen plan ya está ahí. Solo sales y lo tomas. Y entonces en el verso 5 dice, sé fuerte y valiente, porque harás pasar este pueblo a heredar la tierra. En el 9, no te le he ordenado que seas fuerte y valiente. No tengas temor ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde vayas. Él tenía un buen plan para su vida y todo lo que tenían que hacer era ser valientes y dar pasos de fe, salir, tomarla. Dios dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Él no le dijo, véase como Moisés. A veces pensamos que tenemos que caer en la trampa. Bueno, yo no soy como ellos, no soy como aquellos, no soy como los otros. Pero tú no tienes que ser como los demás siempre y cuando Dios esté contigo. Lo que te falte, Dios lo suplirá. Él es más que suficiente para cada uno de nosotros y puede ayudarnos a hacer lo que debamos hacer en la vida. ¿Debe perdonar a alguien y no siente que puede hacerlo? Dios puede darle la gracia para hacerlo. Es tiempo de solicitar para una nueva posición en el trabajo, pero tiene temor de que lo rechacen. Hágalo, aunque con temor. Si deja que el temor rija su vida, nunca hallará la vida maravillosa que Dios tiene para usted. Bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria. Me alegra que nos sintonice hoy porque no hay ningún bien hablarle a la gente si no hay nadie que nos esté viendo. Así que gracias por sintonizarme. Estoy hablando del temor, algo que
Todos experimentamos en diferentes momentos en nuestra vida. Algunas personas tienen mucho temor, otras tal vez no tanto, pero mientras estemos vivos siempre habrá momentos cuando el temor nos visite, y el temor es del diablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y una mente sana. Y lo único que pienso que de veras derrota al temor es la fe. Cuando el temor llega, eso no significa que no podemos hacer lo que creemos que debemos hacer o lo que queremos hacer. Simplemente significa que ese temor nos está tratando de prevenir el hacerlo. Pero aún lo puede hacer aunque y mientras sienta miedo. Y ese es el título del mensaje que predico mucho y el nuevo libro que he escrito llamado Hágalo con miedo. Puede hacer las cosas aún teniendo miedo. Tengo una amiga que tenía miedo de volar en avión. Y su esposo viaja todo el tiempo por su trabajo. Y sus hijos estaban grandes y no vivían en casa. Y ella podría haber ido a tantos viajes con él y pudieron haber añadido días personales, vacaciones. Pero ella rehusaba ir a no ser que manejaran. Y a veces daban unos viajes largos, 20 horas manejando, solo para que ella pudiera ir. Así que ella oyó mi mensaje, Hágalo con miedo, y en algún momento decidió que justo eso era lo que iba a hacer. Lo iba a hacer con miedo. Y ella compartió conmigo que las primeras veces que se subió al avión, ella sintió que iba a vomitar, estaba nerviosa, es que no sabía si iba a aguantar, era como un ataque de pánico. Pero siguió luchando y diciendo, no, yo voy a hacer esto aún si lo tengo que hacer con miedo. Y sabe que ahora ella no tiene miedo a volar en avión y acompaña a su esposo todo el tiempo y pasan un tiempo maravilloso. No deje que el temor le robe la vida. No deje que el temor robe sus relaciones personales. No deje que el temor le robe su gozo. Dios quiere que tenga una vida buena. Pero una cosa es segura, usted tiene un enemigo, su nombre es Satanás o el diablo, y él no quiere que usted disfrute su vida. Él quiere que tenga miedo todo el tiempo. Algunas veces cuando tenemos más miedo es cuando esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Quizás oró en cuanto a eso y se llenó de fe y estaba seguro que Dios iba a darle la victoria, aunque no sabía qué hacer, pero ha pasado mucho tiempo desde que haya orado así. Así que la duda se mete, las mentiras de Satanás vienen regularmente, esto no va a pasar, no va a pasar. Es que no hay forma de saber todo lo que uno puede oír. Dios está enojado, no va a hacer esto por ti. Tu fe no es fuerte. Pueden haber numerosas, tantas mentiras que ni las podría contar. Pero allí es exactamente cuando debe tener fe. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, tienes que pelear la buena batalla de fe. Y sí peleamos, pero es una pelea diferente que el tipo de peleas que la gente tiene, lo natural. Levantamos el escudo de la fe, que es una de las partes de la armadura que Dios nos ha dado. Es armadura espiritual de la que habla Efesios 6. Y decimos, no importa cómo me sienta, no importa cuánto tiempo haya pasado, yo creo a Dios. ¿Sabe? Yo no le puedo decir porque algunas cosas toman más tiempo que otras. A veces yo hago una oración y Dios responde en un día o dos. Y en otras ocasiones he orado y para el tiempo en que Dios contesta se me olvidó que oré. Y Él me lo recuerda. ¿Te acuerdas allá cuando hiciste esa oración? Yo no sé, solo Dios conoce el tiempo. Y pienso que si quiere tener paz y disfrutar su vida, tiene que creer que el tiempo de Dios es perfecto para usted. El salmista dijo, mis tiempos están en tus manos. Y una de las cosas por las que pasamos todo el tiempo es que tenemos esta pregunta frecuentemente, ¿cuándo, Dios, cuándo? ¿Cuándo, Dios, cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar? Y sabe, para ser honesta, esa es parte de la etapa de bebé del cristianismo. Si recuerda, si tiene hijos, cuando eran pequeños, iban de viaje, decían, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Y Dios prefiere oír de nosotros, Señor, sé que tú vas a moverte en el momento exacto para mí. Y sabe, solo porque aún no ha visto manifestada la victoria que Dios tiene, no significa que Él no esté obrando.
Así que una de las cosas que he aprendido a decir cuando la duda llega es, Dios sí está obrando. En vez de decir, ¿acaso no estás haciendo algo? ¿Por qué no estás haciendo algo? No diga eso, porque Dios siempre está trabajando a favor suyo. Diga, Dios sí está obrando. ¿Sabe? Dios nos da nuestros deseos. Él nos da sueños y esperanza para nuestra vida. Pero Él esconde el tiempo exacto cuando estas cosas se manifestarán. Y Él lo reserva en su sabiduría. ¿Por qué Dios retiene información de nosotros en cuanto al tiempo? Bueno, primeramente, a veces si supiéramos el tiempo que tendríamos que esperar, nos rendiríamos antes de empezar. Y si supiéramos lo que tendríamos que pasar mientras esperamos, quizás nos daríamos por vencidos antes de empezar. Y personalmente creo que a Dios le gusta un poco de misterio. Pienso que nos hace bien el no saberlo todo. Una de mis categorías de películas favoritas son las de misterio. Amo eso. El verlas, estar en suspenso y esperar a ver cuándo va a pasar. Y esperar a ver qué va a pasar. ¿Quién lo hizo? O cualquiera que sea el caso. Y pienso que el misterio nos proporciona algo de emoción. Digo, siempre pensamos que amaríamos saber el futuro, pero realmente sí. ¿Realmente quiere saber todo lo que le va a pasar el resto de su vida y exactamente cuándo? Yo no pienso que sí. Porque primeramente, si supiera todas las cosas buenas, no estaría tan emocionado al recibirlas. Y si supiera las cosas más difíciles, estaría asustado todo el tiempo. Y la cosa es que cuando sabe las cosas de antemano, las está viendo sin la gracia de Dios. Bueno, cuando llegue el tiempo. Para que algo en realidad pase, con lo que sí tenga que lidiar o pasar, entonces allí tendría la gracia y la fe para hacerlo. Dios nunca nos deja sin la ayuda que necesitamos para hacer cualquier cosa que debemos hacer. Y le puedo contar que todos esperamos. Usted no es el único que espera, todos esperamos. Es parte de nuestra prueba de fe. Créalo o no, está creciendo espiritualmente mientras espera, especialmente si aprende a aprender bien. Sabe, la paciencia no es la habilidad de esperar, sino cómo nos comportamos al esperar. ¿Verdad? Alguien tiene que aferrarse a eso hoy. La paciencia no es solo esperar. Si Dios dice que va a esperar, entonces espere. Pero, ¿puede esperar de la forma correcta? ¿O puede esperar de una forma que lo haga miserable? Así que el esperar no es solo estar por ahí sentado esperando que pase algo. O la paciencia no es solo esperar que algo pase, sino que una persona paciente sabe cómo comportarse mientras espera. Así que una de las cosas que debemos hacer al esperar es seguir diciendo, Dios, confío en ti. Yo creo que tu plan para mi vida es bueno y creo que tu tiempo en mi vida es perfecto. Moisés esperó 40 años para que Dios le usara para traer liberación a su pueblo. Dios le habló a él y él se adelantó y trató de ayudar al pueblo antes de su debido tiempo y terminó metiéndose en un problema y siendo acusado de cosas, y él huyó, se fue de Egipto, vivió en el desierto por 40 años y entonces Dios lo llamó a hacer lo que él había puesto en su corazón hacer hacían 40 años atrás. Recuerden, él huyó. Nadie le dijo que huyera, pero él huyó. Él huyó al desierto. ¿Sabe que la palabra temor no significa estremecerse, temblar o estar nervioso? La palabra temor significa huir de o salir corriendo. Y cuando Dios dice en su palabra, no teman porque estoy con ustedes, lo que en realidad dice es, el temor va a llegar, pero cuando lo sientan, no salgan corriendo. Estén firmes y vean la salvación que el Señor obrará a favor de ustedes hoy. Me pregunto cuántas oportunidades Dios ha puesto frente a usted para hacer grandes cosas. Y aún así tuvo miedo de lo desconocido. Así que se quedó en lo que piensa que es la zona segura. Pero luego, si mira su vida, piensa así. Ha sido aburrida, sin aventura, no hay emoción. Bueno, ¿sabe qué? Es su culpa, porque si usted no va a dar el paso para entrar a las cosas que Dios le ha llamado, entonces nunca va a experimentar la vida que Él tiene para usted. Yo siempre digo, dé el paso y descúbralo. Muchas veces la gente no sabe lo que Dios quiere que hagan.
Bueno, no sé lo que Dios quiere que haga con mi vida. Pues, cuando yo entré en una relación seria con el Señor en los años 70, Dios había tocado mi vida. Me había llenado con el poder del Espíritu Santo y llevaba de cristiana mucho tiempo, pero ahora era una cristiana en fuego. Miren, yo quería servir a Dios, pero yo no sabía lo que Él quería que yo hiciera. Yo no sabía en ese tiempo en particular que era para enseñar la palabra. Y les digo lo que sí hice. Cualquier oportunidad que llegaba a mí, yo daba el paso y probaba. Una de las primeras cosas que hice como un ministerio para Dios fue salir con un grupo de personas de mi iglesia los sábados a la mañana al centro de St. Louis, que es la ciudad donde yo vivo, y repartíamos tratados. Para ser honesta, no tenía el llamado para el evangelismo en la calle. Fue duro hacerlo, pero era una oportunidad de hacer algo, así que tomé el paso para hacerlo. Una de las próximas cosas que hice fue tratar de trabajar en la guardería. Pidieron que gente ayudara el domingo en la mañana. Y eso duró como 2 semanas. Yo y los niños sabíamos que yo no era llamada para trabajar ahí. Pero la primera vez que traté de enseñar, oh sí, había encontrado mi lugar. ¿Sabe? Tiene que encontrar su lugar. Tiene que encontrar el lugar donde encaja. El lugar que encaje dentro de usted, donde usted cabe, donde está cómodo. Dios no lo va a llamar a hacer algo donde tenga que totalmente ser miserable todo el tiempo mientras lo hace. Así que le digo, dé un paso, descubra lo que Dios quiere que haga. Usted se sorprenderá de ver lo que es capaz de hacer si solo diera el paso para encontrar lo que Dios puede hacer a través de usted. Usted nunca se dará cuenta si está en lo correcto si no está dispuesto a equivocarse. ¿Verdad? Quiero que alguien lo oiga. Usted nunca se dará cuenta si está en lo correcto si no está dispuesto a equivocarse. Y no será el fin del mundo si da un paso y trata de hacer algo que siente que quiere hacer o que Dios quiere que haga y no funciona y tendrá que dar un paso atrás y decir, pues me equivoqué. Pero por lo menos es algo que puedes remover de la lista y decir, ahora sé que eso no es lo que se supone que haga. Y creo que hay personas que me ven ahora que en realidad necesitan oír lo que estoy diciendo, porque no están contentos con sus vidas. Pero es porque no están dando pasos de fe. No tienen aventura porque viven con demasiado temor. Su nueva actitud hacia la vida debe ser: yo no temeré. No dije que no van a sentir temor, pero no se van a someter al miedo porque Dios está con ustedes. José esperó 14 años. Dios le dio un sueño y mire, de ahí todo se fue a pique. ¿Acaso ha sentido que Dios le ha hablado y entonces hay un problema tras otro tras otro? Bueno, yo he tenido esa experiencia y también José. Él tuvo un sueño y lo compartió con sus hermanos y lo envidiaron. Así que salieron de cacería con él y terminaron vendiéndolo a unos traficantes de esclavos. Y mataron a un animal, mancharon de sangre su ropa y llevaron la túnica a su padre y le dijeron que un animal lo había matado. Bueno, terminó en Egipto y a donde sea que iba José, Dios le daba favor. Amo la forma que la Biblia lo dice, que los hermanos de José lo odiaron y lo odiaron más y más. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Lo ven? No importa quién está en su contra. Y no importa quién le diga que usted no es capaz y que no puede y que nunca podrá hacerlo. Si Dios está con usted, usted puede hacer todo lo que Dios le pida que haga. Es tiempo que usted viva una vida más valiente. Es tiempo de dar un paso y descubrir todo lo que es capaz de hacer. Abraham esperó 20 años después de Dios darle la promesa de que tendría un hijo. Y si quieren ver a alguien que tenía motivo para dudar y no creer lo que Dios había dicho, ese era Abraham y Sara. Porque ella era mayor y no tenía la edad para tener hijos. Él casi era de 100 años y para ese entonces ya no podía engendrar un hijo. Sin embargo, Dios dijo, yo voy a darle su propio hijo. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado a él
por justicia. ¿Quiere estar bien con Dios? Crea. El estar bien con Dios no se trata de hacer todo bien. Se trata de creer en el que Él envió. Juan 6, del 27 al 28, nos da una maravillosa explicación de esto cuando los discípulos dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Y la respuesta fue, esta es la obra que Dios requiere de ustedes, que crean en aquel que Él ha enviado. Así que Abraham tenía una situación imposible. Pero aunque las cosas son imposibles con el hombre, todas las cosas son posibles con Dios. Pero él esperó. 20 años esperó. Y eso es mucho tiempo para resistir al temor. Pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Déjeme decirlo de nuevo. ¿Quiere estar bien con Dios? Confía en Él. Créale a Él. Siempre crea que Dios está de su lado y Él tiene un buen plan para su vida. Y aun cuando peque y se equivoque, crea que cuando ora y pida perdón, Dios le perdonará y removerá su pecado tan lejos como el este está del oeste. A veces puedo enseñar un mensaje de la fe y después me encuentro dudando después si mi mensaje de fe estaba correcto. Así que todos tenemos que tomar decisiones todo el tiempo de quedarnos en fe. ¿Sabe? Recibí el llamado de Dios para hacer lo que hago ahora en febrero del 76. Y si puede hacer cuenta, sabe que fue hace mucho tiempo. 45 años, 46 años atrás, algo así. Y yo comencé de una forma bien pequeña. No desprecien el día de pequeños comienzos. Por 5 años enseñé un estudio bíblico en mi casa con 25 personas. 5 años. Y había dejado un trabajo de tiempo completo donde ganaba buen dinero para estudiar, prepararme, para poder enseñar, porque no había ido al colegio bíblico. No tenía la educación. No sabía cómo hacerlo. Pero Dios me aseguró que Él sí, y que si daba un paso de fe, Él lo haría funcionar. Él lo hizo. Y por 5 años llegaron las personas y luego sentí que Dios quería que rindiera eso. Así que yo lo rendí y de hecho pensé que oí a Dios decir, rinde eso ahora y hago algo nuevo. Y yo pensé seguramente la cosa nueva iba a ser que yo iba a ir al mundo ahora, que mi sueño iba a ser realizado y que le iba a enseñar a grandes cantidades de personas y tener reuniones grandes, viajar y hacer todo eso. Bueno, lo próximo que pasó fue que por 1 año yo no hice absolutamente nada. Fue como que Dios me colocó en un estante y dijo, vamos a ver lo que crees durante 1 año. Y saben, yo no tenía la menor idea de lo que pasaba, pero ahora veo atrás y puedo ver lo que Dios hizo en mí en ese año. Fue algo que Él tenía que hacer antes de que me promoviera a otro nivel. Porque yo tenía unos problemas con el compararme con otros y Dios tuvo que darme la confianza para poder ser quien soy antes de que me dejara entrar al ministerio que tenía para mí. Él no quería que entrara al ministerio y tratara de copiar a otros. Él quería que lo siguiera Él. Entonces lo próximo que hice fue que trabajé en una iglesia por 5 años bajo el liderazgo de otro. Y eso no siempre fue fácil porque no podía hacer lo que yo quería hacer. Tuve que someterme bajo la autoridad. Y digo a menudo que uno no está listo para estar en autoridad hasta que sabe cómo someterse a la autoridad. Así que trabajé 5 años ahí. Un buen trabajo. Tenía una reunión de mujeres y llegaban 400, 500 personas cada semana. Pude predicar mucho cuando el pastor salía de viaje. Enseñé en el colegio bíblico. Tenía muchos amigos. Fue un buen trabajo. Y luego Dios dijo, bueno, terminé aquí y ahora me tocaba ir al norte, sur, este y oeste. Pero el único problema era que nadie me conocía ni norte, sur, ni este, ni oeste. Y pensé, ¿y a dónde voy a ir? ¡Ay, Dios mío! Cuando me fui, yo estaba tan emocionada por dentro y tan asustada por fuera. ¿Se ha sentido así? Mire, tiene que seguir lo que está por dentro. Esa paz que Dios le da por dentro y lo que sabe que es correcto por dentro, eso haga. No es lo que su carne le está diciendo que haga. Y sí, yo tenía mucho miedo y tomó mucho tiempo para comenzar a predicar en lugares y comenzamos visitando estaciones de radio y lugares donde podíamos manejar porque no podíamos pagar por los vuelos. Y no le contaré toda la historia, pero ha sido una jornada larga y fue una jornada de fe. Y sabe, hoy en día
a veces me gustaría solo sentarme con algunas personas y contarles toda la historia, porque las personas piensan, ¿verdad?, que deberían tener dinero y tener esto y tener del otro y mucho más. Y yo pienso que es solo fe. Oiga esto. Alguien le dijo a la Madre Teresa antes de ella ir a la India porque no tenía nada. Ella dijo, tengo 3 centavos y adiós, y es lo que necesito. Ella fue allá, hizo una tremenda obra. ¿Sabe? No vea lo que no tiene, vea el hecho de que tiene a Dios. Ponga su fe en Él y deje que su fe venza esos temores. Así que ahora aquí estoy, todos estos años después, haciendo lo que Dios me llamó a hacer hace 46 años atrás, y llevo haciéndolo 20 años, pero no pasó de repente. Dios me llevó por una larga y dura ruta, aunque había un lugar que estaba más cerca. Dios, cuando sacó a los israelitas de Egipto, la Biblia dice en Éxodo 13:17, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba más cerca. Porque Dios dijo, para que el pueblo no cambie de parecer cuando vea la guerra y retornen a Egipto. Ahora, eso es muy importante, porque lo que tiene que entender es que a veces cuando Dios lo lleva por el largo y duro camino, en realidad es una educación para lo que va a estar haciendo un poco después. Tiene que ir a la escuela del Espíritu Santo antes de poder salir a hacer lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Así que Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida y que ellos tendrían que entrar y poseerla. Bueno, eso suena, como que vamos a entrar y ahí está, es nuestro. Pero me asombré cuando estudié la palabra poseer, al encontrar que significa desposeer a los habitantes actuales. Y fue por eso que Él dijo que los llevaría por el camino largo y duro, porque no estaban listos para la guerra. Iban a tener que tomar la tierra. Dios se las había dado, pero iban a tener que tomarla. Y Dios ha preparado todo ya, una vida maravillosa para usted, pero tiene que ir y tomarla. No puede sentarse y esperar que todo le caiga del cielo. Tiene que oír la palabra de Dios que viene a usted en su corazón y asegurarse que compagine con las Escrituras, y ahí dar el paso de fe y hacer lo que sea que cree que Dios le ha pedido que haga. Y Él nunca le dejará ni le abandonará. Mire, Dios los entrenó mientras estaban en ese desierto. Y todo fue difícil. Tuvieron que depender de Dios para todo, en todo. No tenían comida ni agua. Y pasaron muchos años en donde Dios les envió comida llamada maná cada día. No podían ni juntar un poco y ahorrarlo para después, solo juntar lo suficiente para un día. Excepto cuando llegaba el sábado, porque no podían trabajar el sábado, tenían que juntar para 2 días el día anterior. Y si se pone a pensar en estas cosas, imagínese lo difícil que hubiera sido, porque ellos jamás hubieran pensado, ¿y si Dios no envía nada mañana? Porque si reunían más de lo que necesitaban para ese día, se podría y apestaba. Y yo pienso que hay personas que tienen vidas apestosas porque no están dispuestas a seguir el liderazgo de Dios. Y siempre están tratando de proveer para sí mismos lo que solo Dios puede darles, si solo pusieran su fe en Él. Y lo repito porque alguien debe oírlo. Hay personas que tratan de proveer para ellos mismos lo que solo Dios puede dar. Y tiene que empezar a confiar en Dios y vivir por fe. Gracias por acompañarme hoy. Sintoníceme a diario y estudiemos la palabra de Dios. Gracias por sintonizarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Sabe, mientras más aprende acerca de la palabra de Dios, más podrá disfrutar cada día de su vida, aun los que son difíciles y duros de atravesar. He estado hablando acerca del temor y de vencer al temor con fe y de aprender a cómo hacer cosas aún con temor. Así que por si no nos ha estado sintonizando, ¿qué significa el decirlo con temor? Pues la palabra temor en la actualidad significa huir o escapar. Y hay muchos lugares en la Biblia donde dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, Dios no le estaba diciendo a las personas con quienes hablaba que no sintieran temor. Siempre vamos a sentir temor en diferentes momentos de nuestra vida, por diferentes razones, en diferentes ocasiones. Pero
teniendo en cuenta que no tenemos que someternos a cada sentimiento que sentimos, lo podemos hacer con temor, aun si sentimos miedo. No deje que el temor lo controle y le impida hacer las cosas que usted cree que Dios quiere que haga o las cosas que en realidad están en su corazón que quiere hacer. Y vea, yo no creo en ser insensato, no digo que si tiene miedo al agua y no puede nadar y tiene temor a lo hondo, no estoy sugiriendo que debería echarse un clavado en una piscina por lograr hacerlo con temor. De lo que sí hablo son las cosas que tienen sentido, cosas que sabemos que Dios pide que hagamos y cosas que debemos hacer. No quiero que nadie se lastime porque Joyce dijo, hágalo con temor. Pero hay tantas cosas que la gente no hace. Porque, ¿cuántas personas han sido invitadas a una fiesta y no van porque tienen temor a no conocer a nadie allí? O tienen temor de ser rechazados. O alguien con quien tuvieron un problema en el pasado estar ahí y tienen temor de enfrentarles de nuevo. Probablemente tiene tantas oportunidades de tener temor y no puede imaginárselas, pero cada vez que el temor llega a tocar a la puerta, tiene que responder con fe. Pero para vivir sin temor, debemos aprender también a vivir sin duda. Ahora, no estoy diciendo que Dios se enoje con nosotros cada vez que dudamos. Tomás dudó y él dijo, no creeré que eres tú a no ser que pueda poner mis manos en tus heridas. Así que Jesús dejó que lo hiciera. Se las mostró a él. Pero entonces también Jesús dijo, bienaventurados los que creen y no han visto. Y pienso que ese es el lugar donde hay que llegar. Digo, si en realidad tiene duda, puede hablar abiertamente con Dios acerca de eso. Pero también ore para llegar al punto donde ya no está atormentado con esas dudas. Tenemos que aprender a dudar las dudas, porque cada vez que viene la duda, significa que el enemigo está tratando de robarnos algo. Y me gusta decir que la duda es como el temor de bebé. Aún no se ha desarrollado a un temor atormentador, pero es el comienzo de ello. Así que si podemos pararla en el principio, tendremos una mejor oportunidad de vencerla. Abraham tuvo fe por lo imposible. Dios le dijo que él le daría a su propio hijo, pero él y Sara estaban pasados los años de fertilidad. Y durante el tiempo que él esperó, sí, dije que esperó, durante el tiempo que esperó para que Dios cumpliera esa promesa en su vida, leamos lo que la Biblia dice de él. Romanos 4, 18 al 21. En esperanza, Abraham creyó contra esperanza, que él llegaría a ser padre de muchas naciones. Algunas traducciones dicen, sin razón de tener esperanza, él esperó en fe. En otras palabras, no tenía razón en lo natural para tener esperanza. No había nada lo que él podía ver que le dijera, bueno, hay esperanza en esto. Mire, él pudo haber visto a Sara casi muerta y estéril y pensar, bueno, no hay esperanza ahí. Él se pudo haber visto a sí mismo, que tenía 100 años y haber pensado, no tengo esperanza aquí. ¿Sabe? No tenemos que tratar de encontrar la esperanza en cosas de la tierra. La esperanza se encuentra en Dios. Y en realidad pienso que es tiempo de regresar a creer que todas las cosas son posibles con Dios. Y a veces no pienso que sea tanto que dudemos que Dios lo pueda hacer, sino que dudamos que Él lo hará por nosotros. Dudamos de nosotros mismos. Y vamos a hablar de eso después. Así que, sin razón de tener esperanza, esperó en fe que él llegaría a ser padre de muchas naciones, así como se le había prometido. Ahora, oiga esto. Él no se debilitó en fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o cuando consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Así que él no huyó de sus circunstancias. Él miró a sus circunstancias, pero dijo, Dios es mayor. Y pienso que es eso lo que Dios quiere que usted haga. No tenga temor de las circunstancias. Mírelas en su cara y diga, yo veo esto y veo esto, pero ninguno es más grande que mi Dios. Con Dios todas las cosas son posibles. Ni la incredulidad. Algunas traducciones dicen ninguna duda ni incredulidad lo hizo flaquear referente a la promesa de Dios. Y ahora vea esto, sino que se fortaleció en fe
mientras daba alabanza y gloria a Dios. Él creció en fuerza, su fe se fortaleció mientras continuó alabando a Dios y dándole gracias de antemano por lo que él iba a hacer. Mire, cuando le ha pedido a Dios que haga algo que parece una imposibilidad en su vida, una de las cosas que puede hacer cada vez que llegue la duda es abrir su boca y decir: yo creo que Dios está obrando en mi vida y mi victoria vendrá en el momento debido. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe trae victoria a su vida. Bueno, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Ahora piensa en eso. ¿Qué es? Es una sustancia de cosas que espera, pero que no ve. Es la evidencia de cosas que no ve. Pensemos en un ejemplo, ¿bien? Mi esposo y yo somos dueños de una casa en esta ciudad. Bueno, quizás diga, bueno, ¿cómo sé que es dueña de la casa? Yo no veo la casa. No puedo traer mi casa aquí al estudio y decirle, vea, esta es mi casa. Pero sí puedo traer el título de mi casa. Y le puedo mostrar el título de propiedad. Y entonces diría, sí, creo que tiene una casa. Bueno, la Biblia dice que la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos que aún no hemos visto. Pero el temor es en actualidad creer que lo negativo pasará. El temor es la evidencia de cosas que no esperamos y la sustancia de cosas que no queremos que sucedan. Y yo creo que la fe tiene poder creativo, pero el temor tiene poder creativo también. Y no voy a decir que cada vez que tenga temor a algo causa que algo pase, pero si se queda en ese temor por mucho tiempo, en actualidad afectará sus circunstancias. ¿Fue Job quien dijo, lo que más temía fue lo que me sobrevino? Podemos pelear con nuestras palabras cuando llega la fe. De Abraham se dijo, ninguna incredulidad lo hizo flaquear referente a la promesa de Dios, sino que se fortaleció al dar alabanza y gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Y pienso que aquí es donde debemos enfocarnos hoy. ¿Está plenamente convencido que Dios le ama? Que Él siempre hará lo mejor por usted. ¿Cree que todas las cosas son posibles con Dios? Vea, he aprendido a confiar en Dios hasta el punto donde si le pido por algo y no lo recibo, sé que mi oración no fue la oración correcta. No es que Dios esté mal, sino que lo que yo pedí no era lo mejor que Dios tenía para mí. Así que no me está dando lo que pedí porque eso no va a ser lo mejor para mí. Sabe, muchas veces pedimos cosas que pensamos que serían buenas, pero en realidad tal vez sean cosas que no podemos manejar o que Dios tiene otra cosa en mente y usted no sabe cómo pedirla. Y yo pienso que Dios tiene muchísimas cosas grandes para nosotros. Simplemente no tenemos el valor ni la fe para pedirle que Él las haga. ¿Por qué? Porque dudamos de nosotros mismos. Dudamos que Dios lo haría por nosotros. Pero tiene que recordar que usted no es una sorpresa para Dios. Él sabía todo acerca de usted antes de haber nacido. Cada día de su vida estaba escrito en su libro antes que Él le formara en el vientre de su madre. Él sabía cada error que cometería, cada error que va a cometer. Y mientras crea en Él, mientras camine en fe y confíe que Jesús murió por sus pecados y admite sus pecados y se arrepiente de ellos y quiera vivir una vida piadosa, sus pecados serán perdonados y los removerá tan lejos como el este está del oeste. Dios no está enojado con usted y quiere ayudarle. En el libro de Santiago dice que si no sabemos qué hacer, podemos ir a Dios, quien nos da toda sabiduría y que nos ayudará sin reproche y sin buscar faltas. Esto significa que pude haber hecho unas tonterías y me metí en problemas, pero me di cuenta de lo que hice y voy a Dios y le digo, sé que yo abrí la puerta a problemas al hacer esto, esto y esto, y Dios, lo siento, te pido que me perdones. Necesito que me ayudes, muéstrame lo que tengo que hacer para salir de este lío. O si no hay nada que pueda hacer, entonces hazlo tú por mí. Y Él no va a decir, bueno, sabes, hiciste esto o aquello. Dice que Él nos da sin reproche
y sin buscar faltas. Mire, la gente en el mundo tal vez encuentre muchas faltas en usted, pero Dios no le recuerda sus errores. Es misericordioso con nosotros. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no flaqueó, sino que se fortaleció a medida que daba alabanza y gloria a Dios. Ahora, quiero compartir una historia con ustedes en Marcos 5, donde Jesús ignoró la voz de la duda y la incredulidad. Vea, pienso que tenemos que aprender cómo reconocer cuando Dios habla y cuando el enemigo nos habla. Y si es el enemigo, tendremos que decir: sé que eres un mentiroso, tendré que ignorarte y no prestarte atención. Marcos 5:22, y quiero que trate de verse en esta historia, porque lo leemos a veces y no pensamos en esto. A medida que repaso esto, quiero que pretenda que está aquí, lo está viendo. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, viendo a Jesús, se postró a sus pies y le imploró fervientemente diciendo: mi hijita está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva. Imagínese la intensidad de la oración de este hombre. Mi hijita está casi muerta, pero yo creo en ti, vendrás y pondrás tus manos sobre ella para que se recupere. Bueno, Jesús estaba lleno de compasión, así que dice que él fue con él. Pero había una gran multitud que lo seguía, porque había multitudes que seguían a Jesús donde fuera que él iba. Y en esa multitud había una mujer que por 12 años había estado sangrando y había visitado a cada médico y nadie la había mejorado. Nadie le había ayudado y le había costado todo el dinero que tenía. Pero había oído de Jesús. Y la Biblia amplificada dice, ella continuaba diciéndose: si solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Amo eso. ¿Sabe? Si se va a hablar a sí mismo, mejor diga algo positivo. Creo que si solo pudiera llegar a Jesús y tocarle, seré sanada. Así que él va de camino a sanar a la hija de este hombre que está casi muerta y ahora se detiene para ayudar a otra persona. Piense cómo se sentiría usted. Piense si usted fuera Jairo. ¿Qué tipo de duda, temor hubieran atacado su mente en ese momento? Cuando ella tocó a Jesús, inmediatamente el flujo de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Y Jesús sintió poder salir de él. Este poder de Dios es algo real. Es algo muy tangible. Usted sabe cuando el poder de Dios está operando en su vida. Y Jesús se dio la vuelta hacia la multitud y dijo: ¿quién me tocó? Bueno, los discípulos pensaron: qué pregunta tonta, y una multitud grandísima. ¿Por qué preguntas quién te tocó? Hay todo tipo de gente tocándote. Pero sabe, esta mujer lo tocó con su fe. ¿Puede usted tocar a Dios con su fe hoy y creer que sin importar qué clase de problema tenga, Dios es suficientemente grande para sacarlo de ese lío y traer restauración a su vida? Pero la mujer, sabiendo lo que le había pasado, llegó con miedo, temblando, y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo a ella: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Tu fe, la fe hace cosas. La fe trae liberación, la fe cambia las cosas. La fe trae sanidad.
La fe trae ese trabajo que necesita aun cuando nadie está dando empleo. Mientras él aún hablaba, alguien llegó de la casa de Jairo y dijo: tu hija está muerta, ya no tienes que molestar al maestro. Oh, Dios mío, ¿cómo se sintió? Jesús, ¿por qué tuviste que parar por esta mujer ahora? Te dije que era una situación desesperada. No estoy diciendo qué es lo que dijo, pero tal vez sí quiso decirlo. Y escúcheme, en el verso 36, Marcos 5:36, pero escuchando, la Biblia amplificada dice, pero ignorando lo que ellos decían, Jesús le dijo al principal de la sinagoga: no tengas temor, cree solamente. ¡Wow! Le pide, mire, es pedir mucho. Solo mantén tus ojos en Jesús. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 12? Dice, no mirando todo lo que distrae, y sí mirando a Jesús, quien es el autor y consumador de su fe. Dios no solo encendió la fe dentro de usted para hacer algo y dejarlo luego destituido y sin respuesta. Él es el autor y consumador de su fe. Pero a veces necesita seguir creyendo cuando todo parece que no va a funcionar y que nunca va a recibir lo que pidió a Dios. Solo siento en mi corazón hoy que hay gente que han abandonado sus sueños. Hay personas a quien el enemigo le ha dicho: mira, olvídalo, nunca va a pasar. Que lo olvides. Tú estás lleno de brillantes ideas, nada de esto es algo que Dios te habló. Oiga, apague su mente por unos minutos y vea qué está en su corazón. Si no le dio al blanco, cometió un error, admítalo y confiéselo. Pero si dice, no creo que Dios sí dijo esto, creo que Dios me habló acerca de esto, entonces tiene que avivar su fe hoy. Avive la llama que una vez ardía dentro de usted y vuelva a decir: yo le creo a Dios y no me importa cuánto tiempo tome, no me voy a dar por vencido con Dios. Tengo su palabra y Él es fiel. Así que no permitió que nadie le siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Sabe qué? Jesús iba a entrar a levantar a esta niña de entre los muertos y Él no quería estar rodeado de un montón de gente con duda e incredulidad. Él quería fe. ¿Y sabe qué? Cuando está en una situación desesperada y todo parece que no va a funcionar, no necesita un montón de personas alrededor negativas que siempre digan que nada funcionará. Necesita rodearse de personas positivas, personas de fe, personas que le animen y crean a Dios con usted. Conozco a ciertas personas que cuando necesito oración sé a quién llamar, porque van a decir: voy a orar por ti. Van a orar y realmente van a orar, y tengo la confianza que Dios los oye. En casa del principal de la sinagoga hubo una gran conmoción. La gente lloraba y gemía fuertemente. Y cuando él entró allí, dijo: ¿por qué están alborotados? La niña no está muerta, sino que solo duerme. Y se burlaron de él. Y vea lo que hizo. Pero él los echó afuera. Una vez más se deshizo de la duda y la incredulidad. Los echó a todos afuera y tomó al padre y a la madre de la niña y a aquellos que estaban con él. Pedro, Santiago y Juan fueron a donde estaba la niña y, claro, la levantó. Ella se levantó totalmente sana. ¿Saben qué? Algunos de ustedes podrían cambiar su vida si simplemente se alejaran de personas negativas, gente dudosa, con las que se la pasan todo el tiempo. ¿Saben? Yo no soporto la negatividad y es interesante porque en algún momento de mi vida fui una persona bien negativa. Siempre digo que si pensaba 2 cosas positivas seguidas me dolía el cerebro. Y miren, yo me crié con un padre negativo. Él no confiaba en nadie, no le caía bien nadie, siempre él decía que tenían otro motivo. Y yo crecí siendo enseñada a ser negativa y a sentirme como una necia si actuaba positivamente. Y eso tomó tiempo para que Dios me cambiara a mí. Dave y yo llevábamos casados poco tiempo y él me dijo: ¿por qué siempre eres tan negativa? ¿Y sabe lo que le dije? Le dije: bueno, si no esperas que algo bueno pase, no estarás desilusionado cuando no pase. Pasé por tantas desilusiones en mi vida y pensaba que me protegía al creer que algo malo iba a suceder.
En la actualidad tenía lo que la Biblia llama en Proverbios 15:15 malos presentimientos. Siempre sentía en mi atmósfera, esperaba que pasara algo malo, por decirlo así. Debe tener cuidado de dejarse meter en esa situación. Así que si usted está teniendo problemas ahora, no deje que sus amigos sean los que siempre quieran hablar de sus problemas y por encima de eso hablen negativamente de ellos. Rodéese de gente que le traerán gozo, gente que le haga reír, gente que le anime, que le digan que Dios puede hacer todo. La palabra duda, si la definimos, significa estar sin camino, no tener recursos, estar avergonzado, estar en duda, perplejos, perdidos. Duda también puede significar estar parado en dos caminos, implicando incertidumbre acerca de cuál rumbo tomar. Describe a creyentes con poca fe, que están colgados en el aire. Piensa en la frase, todo está en el aire. Y sabe que Dios quiere que sepamos que Él es bueno y que quiere ayudarnos. Como dije en Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, Él dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da generosamente. A todos, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin ninguna duda. Porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada y echada por el viento. Esa persona ni debería suponer que recibirá lo que pide al Señor. Así que quiero decirle ahora, determine qué es lo que cree y aférrese a ello. Lo quiero decir de nuevo, determine qué es lo que cree y aférrese a ello. Y no piense ni por un minuto que no será aprobado, porque sí será. Tal vez tenga que esperar. Quizás parezca que nada funcione. Pero allí es cuando pelea la buena batalla de la fe. Y sigue diciendo, yo no temeré porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y una mente sana. Sé que Dios me ama, tiene un buen plan para mi vida. Ahora, como dije antes, pienso que muchas veces dudamos de nosotros mismos más que de Dios. Hablemos de eso antes de que se acabe el tiempo hoy. ¿Usted juzga cada movimiento que hace? Sus pensamientos son, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho lo otro, no debía haber comprado aquello, no debía haber ido allá, no debía haber comido esto. Ay, no oré lo suficiente, no leí el capítulo correcto de la Biblia, no confesé la palabra lo suficiente hoy. Leí la Biblia, pero no la entendí como quiera. Ay, se me olvidó abrazar a mis hijos. Ay, yo hablo demasiado. Ay, debería quedarme callada. Ay, debería ser mejor madre. Ay, debería ser mejor padre. No soy, yo no soy, yo no soy. El diablo siempre le quiere decir lo que no es. Pero vea, lo que sea que le haga falta, Jesús compensará por ello y le hará más que suficiente si tiene fe en Él. Y yo no me la paso diciendo, no debí haber hecho esto, porque cuántas veces en mi vida me levanté temprano en la mañana para pasar tiempo con Dios y oraba y estudiaba la Biblia, mire, y cada vez que terminaba, el diablo me hacía sentir que había orado mal, que no oré con la postura correcta, no oré en la posición correcta, no oré lo suficiente, Dios no me oyó. Y tuve que aprender a dejar de creer esas mentiras y dejar de dudar de mí misma. Y sabe que eso tal vez es una de las cosas más importantes que oirá en mucho tiempo. Deje de dudar de sí mismo. ¿Sabe qué? Dios cree en usted.
pero no le servirá de nada si no cree en usted mismo. Y no le estoy diciendo que tenga una pedante y orgullosa actitud que diga, bueno, gloria a Dios, yo soy súper así y asá. Pero lo que sí digo es que se levante cada día con la intención de hacer lo mejor por Dios, sabiendo de antemano que no le dará al blanco perfectamente al 100%, pero crea que Dios es más que suficiente para cubrir sus pecados y encargarse de ellos. Dios no quiere que viva atormentado, dudando de sí. Crea que pueda oír de Dios, crea que Dios le ama, crea que Él tiene un buen plan para su vida, crea que no hay un error que usted pueda cometer que sea demasiado grande para que Dios lo use y lo convierta en un milagro en su vida.